Decíamos que hoy pues vamos a ver vamos a hablar del aparato genital masculino primero, ¿verdad? En él, pues como contenido siempre podemos mencionar generalidades en cuanto a anatomía, quizás un poquito en cuanto al aparato genital masculino, anatomía, alteraciones y, como decíamos, lo que es el diagnóstico de laboratorio. Sí, ¿verdad? Todos pues, sabemos que la reproducción sexual es el proceso mediante el cual los organismos producen descendencia. Esto por medio de las células germinales llamadas gametos. Todos conocemos que la fecundación se lleva a cabo por la unión de un espermatozoide con un ovocito secundario. Dentro de los órganos reproductores masculinos y femeninos, para hablar en general, en este caso, se agrupan de acuerdo a sus funciones. Por supuesto, ¿verdad? La función de uno. Quizás en común es la misma, ¿verdad? En común es la misma, la reproducción. Pero cada uno de ellos tiene sus propias funciones, como sabemos. Pero sí, en estas funciones participan las gónadas, como son en el hombre los testículos, en la mujer los ovarios, que son los encargados de producir los gametos y los que secretan hormonas sexuales que son muy, muy importantes. También participan conductos, ¿verdad? Hay conductos de almacenamiento, de transporte de los gametos y tienen otros también. Glándulas sexuales accesorias que producen sustancias que protegen los gametos y facilitan su movimiento. Estructuras, sí, conocidas, pues el pene en el hombre, el útero en la mujer. Ellos, pues, son estructuras que se encargan de la liberación y encuentro de los gametos, además también del crecimiento del embrión y del feto en el embarazo. Entonces, en lo que respecta al aparato genital masculino, vamos a recordar su anatomía genital masculina, las alteraciones y, como dijimos, el diagnóstico de laboratorio. ¿Por qué nos vamos a referir a la anatomía genital masculina igual a la femenina? Porque todas y cada una de estas estructuras son importantes para conocer las alteraciones patológicas que ahí se pueden producir, ¿verdad? Se pueden dar. Entonces, por eso es que es importante. Además, no solamente en la de alteraciones del aparato genital masculino en este caso, sino que también para lo que mencionábamos anteriormente, la función y más que función, a lo que están destinados, ¿verdad? Cada una de estas partes, de estas estructuras, de cada uno de estos aparatos. Entonces, tienen una función muy importante en lo que es la reproducción y la fecundación. Entonces, sí, también importante mencionarlo en esta forma, ¿verdad? Porque así las alteraciones van a ir desde el exterior hacia lo más interno. Para el caso, en cuanto a la anatomía genital masculina, pues tenemos estructuras como el pene, ya habíamos mencionado, que contiene la uretra y esta se divide en glande y en cuerpo. No sé si le doy más volumen porque el señor está trabajando bastante fuerte. ¿Me dicen? Bueno, tenemos también, fíjense que es importante mencionar el epididymo, porque, bueno, en primer lugar, el epididymo descansa sobre el borde posterior del testículo. Y es importante para nosotros porque en ese sitio es donde maduran los espermatozoides, células flageladas que en algún momento trabajamos con este tipo de células, ¿verdad? El conducto deferente que transporta los espermatozoides, el conducto espermático, conductos eyaculadores, la uretra, las vesículas seminales
y que estas pues se encargan de secretar en las vesículas seminales, se secretan el 60% aproximadamente, el 60% de es que, miren, esperemos un momentito y me voy a cambiar, porque el señor este está terrible con ese suchunchi, con el... ¿Me esperan un segundito? Me quedo aquí. Me tuve que... Entonces estamos acá, espero que el audio sea un poquito mejor. Y esto. Bueno, estábamos en las alteraciones. Ah, no, no estábamos acá. ¿Por qué razón me aparece ese cuadro de diálogo, jóvenes? Tiene que darle a una flechita, perdón, a una crucita, si le vuelve a aparecer. Fíjese que le he estado dando a cada rato que aparece y no, vamos a ver. Estamos acá. Sí, se ve bien. Vale, esperemos que no salga el cuadro ese. Bueno, entonces teníamos acá lo que es la anatomía genital masculina, hacía grandes rasgos, y decíamos, hablábamos de las vesículas seminales, que son secretoras de líquido viscoso alcalino, es parte, son componentes partes de lo que es el esperma, el semen, que también es una de las muestras con las que se trabaja en laboratorio. Bueno, y otro es la próstata, ¿verdad? Que crece lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad, pero es sujeto a problemas bastante difíciles en lo que es el hombre, ¿verdad? Esta es un esquema que es igual, ¿verdad? Aquí puede estar todo lo que son las estructuras, lo que es el testículo, el epidídimo, los conductos, las vesículas seminales, la uretra y lo que es el pene, ¿verdad? Y los espermatozoides, que también se aprovechó en este esquema que viniera ahí para conocerlo, porque como les decía, sí, hay áreas en donde se trabaja con, con espermatozoides. Y no lo podemos encontrar en cualquier muestra también, ¿verdad? No cualquiera, sino que en orina, en frotis, de diferentes frotis los podemos encontrar. Y todos lo conocemos también. Lo que les decía que mencionar así, un poquito rápido, lo que es la anatomía del aparato genital masculino, nos va a servir para seguir con las alteraciones, que era otro de los puntos que teníamos que
abordar en esta clase. Y les decía que íbamos a ir de lo externo a lo más interno. ¿Y saben por qué? Porque en cuanto a estas, miren, anomalías del pene, hay anomalías congénitas, como son las alteraciones del tamaño y forma de la estructura. Hay también malformaciones del surco y del conducto uretral. Ustedes, como van a llegar a trabajar a diferentes hospitales, como principalmente en el caso de hospitales pediátricos, en el caso no solamente es el hospital Benjamin Bloom, sino que también hay hospitales o clínicas pequeñas en donde también se trata con niños, ¿verdad? Entonces, estas anomalías que se les mencionan acá es frecuente que las van a escuchar. Estas son malformaciones del surco y del conducto uretral. Son las hipospadias, las epispadias y con más frecuencia la fimosis. Estas hipospadias significan que el orificio de desembocadura está en la superficie ventral, así se forma. Las epispadias, el orificio de desembocadura, se encuentra se forma en la superficie dorsal y están asociadas con otros términos que también ustedes van a escuchar, como es el no descenso testicular, las malformaciones del aparato genitourinario, que sí son bastante frecuentes. Y por supuesto, las fimosis. Fíjense que ya se cayó el señor de trabajar, ya que me cambié. Bueno, las fimosis, es el orificio pequeño del prepucio cuando no hay retracción normal. Y esto es una dificultad para la higiene, lo que produce o lo que sucede es que favorece la acumulación de secreciones y detritus, y esto conduce a infecciones a este nivel. Entonces son términos que son importantes porque sí los van a escuchar con bastante frecuencia. Procesos inflamatorios, ustedes los manejan más que yo. Afectan habitualmente al glande y al prepucio. Procesos inflamatorios específicos cuando son, ustedes saben que cuando, ¿hola? Perdón. Cuando son inflamaciones específicas, cuando se identifica el agente etiológico que lo está causando. Inflamaciones inespecíficas, cuando sí los signos, síntomas que padece el paciente en ese momento, pues sí son asociados con infecciones, y por la experiencia que tienen también dicen, bueno, aquí hay una infección, posiblemente sea esto. Muchas veces dan un tratamiento antes de hacer un cultivo. Entonces, esas serían las inespecíficas, ¿verdad? Ahora, delicados son los tumores benignos. En este caso, el condiloma acuminado, que está asociado al virus, al papilomavirus, está relacionado con verrugas vulgares y se observa en superficies mucocutáneas y genitales externos. Por eso comenzamos por ahí, de ambos sexos. Para el caso del hombre, ¿verdad? Y esta sería una apreciación de un condiloma acuminado en una pieza anatomopatológica. Y esto es lo que le corresponde al patólogo, pues hacer el estudio histológico de este tumor benigno. Otro es el carcinoma in situ. Ustedes saben, y mañana también en la clase el doctor les va a hablar de carcinoma in situ en el caso del cuello, del útero, perdón. El carcinoma in situ se define cuando las lesiones epiteliales se presentan en el epitelio, se presentan cambios citológicos de malignidad bien circunscritos a él,
¿verdad? Sin signo de infiltración local ni de metástasis a distancia. ¿Qué significa esto? Que los cambios citológicos que mencionan aquí, citológicos de malignidad, están bien, ¿cómo les diré? Bien delimitados, no en los cortes histológicos, perdón, estos cambios se ve que no han traspasado la membrana basal. Entonces no hay, por eso es que dice que no hay ni metástasis, no hay metástasis, ni hay siembras a distancia, ¿verdad? Por eso es in situ. Definición, entonces, lesiones epiteliales que presentan cambios citológicos de malignidad circunscritos al epitelio, sin signo de infiltración local ni de metástasis a distancia. Todas estas lesiones están asociadas al BPH en la mayoría de los casos y se consideran lesiones precancerosas con capacidad de evolucionar a cáncer infiltrante si es que no son tratados, ¿verdad? Cuando un carcinoma in situ no es tratado a tiempo, como se dice, ¿verdad? Entonces eso pues evoluciona y ahí sí, ya es más difícil de tener un cáncer, sea aquí a este nivel o sea a nivel de una mujer también, ¿verdad? Es ya difícil de tener. Tumores malignos, en este caso el carcinoma epidermoide. Trastornos vasculares, bueno, hasta tumores malignos. Ya vimos tumores benignos, tumores malignos. Aquí vamos a dejar al carcinoma epidermoide y como trastornos vasculares se refiere a la torsión del conducto espermático, ¿no? Como esto vamos digamos, de manera ascendente, pues entonces después seguimos con los trastornos vasculares. Seguimos para arriba, digamos. Tenemos el testículo y el epidídimo. ¿Por qué el epidídimo? Por allá mencionábamos que el epidídimo descansa sobre la parte posterior del testículo. ¿Por qué es importante? Porque en el epidídimo ahí es donde se mantienen los espermatozoides por determinado tiempo, maduran, se nutren, maduran para luego después salir a seguir con su función, ¿verdad? Hasta llegar a la eyaculación. Entonces, anomalías congénitas a nivel de testículo, la criptorquidia. Ustedes han escuchado y saben muy bien que la criptorquidia es la falta de descenso testicular. Entonces, por eso les decía, ustedes van a llegar a trabajar a hospitales pediátricos en donde estos términos, estas situaciones son bastante frecuentes. ¿Por qué? En estos casos de criptorquidia, la localización del testículo es en la cavidad abdominal y lo que tienen que hacer es un procedimiento quirúrgico, por supuesto que lo hace el cirujano pediatra, ¿verdad? Y bajan ese testículo, ¿verdad? Está localizado en la cavidad abdominal, en el conducto inguinal. Y los niños, por decirlo aquí, hay un porcentaje de cuánto puede afectar a un niño. Por supuesto que tiene que ser pequeñitos y tiene que corregirse. Eso tiene que ser corregido. Las causas de una criptorquidia, pues idiopática, genéticas, hormonales, en la mayoría son de que es un testículo nada más el que se queda alojado en la cavidad inguinal. La importancia clínica es la alta prevalencia de hernias inguinales y de infertilidad, alta incidencia de neoplasias testicular, ¿verdad? Y el tratamiento, como les decía, es la orquidiopexia, que es la colocación del testículo en el saco escrotal. Esos son procedimientos que lo realiza, pues, el médico que es cirujano pediatra. Alteraciones regresivas, está la atrofia testicular.
esta es secundaria al no descenso testicular, que es la criptorquidia, a enfermedades vasculares, procesos inflamatorios, hipopituitarismo, malnutrición. Todas estas son causas, obstáculos a la salida del semen, ¿verdad? Concentraciones elevadas de hormonas sexuales y femeninas, niveles elevados de hormonas folículo estimulantes, radiaciones, quimioterapia, y incluso está asociado estas alteraciones regresivas con el síndrome de Klinefelter, que son ya trastornos mucho más complicados, donde hay trastornos de cromosomas sexuales. Procesos inflamatorios a nivel de testículo, pues orquitis inespecíficas, asociados a infección de vías urinarias, infecciones secundarias del epidídimo a través del conducto deferente o de los linfáticos del conducto espermático. Agentes etiológicos en las orquitis, pues aquí se mencionan bacilos gram negativos asociados a malformaciones genitourinarias de los niños y con diferentes agentes etiológicos como vemos acá. Otros serían causados por gonorreas, por su agente, ¿verdad? Que es la Neisseria gonorrea, y la extensión retrógrada desde la uretra posterior hasta la próstata. Hay retroacción, digamos, desde la uretra hasta la próstata, a las vesículas seminales, al epidídimo, produciendo una orquitis supurada. La verdad es que aquí nos estamos refiriendo a lo que es el testículo, pero en los casos también de malformaciones genitourinarias en los niños, también pueden ser causadas por diferentes agentes etiológicos y complicarse, en este caso, al testículo, en el genitourinario, pues hacia riñón, o con complicaciones posteriores. Otra de los agentes que también hemos visto, hemos mencionado ahí bacterias, los virus. El virus de las paperas, ¿verdad? La parotiditis, son enfermedades virales generalizadas, por lo general en las parotiditis, que ahora es menos frecuente, las mamás tenían pues se tenía más cuidado con los varoncitos, porque afectaba mucho a lo que era el tejido testicular en estos casos. Aquí lo que menciona es que la orquitis parotidia es rara en los niños. Aparece de 20 a 30% de los varones postpuberales con parotiditis. Ahí es cuando más edad tiene el niño, como que las lesiones en el testículo son más pronunciadas, ya no se diga en los adultos, ¿verdad? Y lo que esto trae como consecuencia, pues, es esterilidad. Acuérdense que en los testículos, en todas esas cantidades de túbulos seminíferos que están en su interior, ahí es donde se forman los espermatozoides, y las lesiones testiculares debidas a virus, pues ahí lo que producen, en todo caso, y lógicamente, es una infertilidad en el varón. Igual que virus, igual en tuberculosis y también en sífilis. Ellas mencionadas como parte de las alteraciones producidas hacia el testículo. Y aquí, pues, en el caso de tuberculosis, en el caso de sífilis, pues se menciona lo que se observa. En el caso de la sífilis, se observa en la sífilis congénita y adquiridas este tipo de alteraciones causadas en el caso de tuberculosis, de sífilis.
Bueno, también mencionarles los trastornos vasculares. La torsión del conducto espermático se caracterizan por ser trastornos secundarios y lo que sucede es que hay una torsión del cordón espermático que produce obstrucción de las arterias, de los vasos, de obstrucción venosa y arterial. Y esto, ustedes ya conocen estos términos. Lo que sucede al interrumpir el riego sanguíneo, ustedes ya conocen con qué términos se define, ya sea una isquemia o una necrosis. En este caso, la torsión del conducto espermático es, lastimosamente, no sé si ustedes ven bien esta figura, que es un testículo completamente necrosado. Y esto tiene que ser, eh, tiene que, lo que hacen es inmediatamente es quitar, ¿verdad?, ese testículo, porque parece ser que un testículo afectado también, pues, en alguna forma afecta al otro testículo y ahí ya son procedimientos quirúrgicos que el médico es el que valora qué tanto daño o qué tan rápido puede ser hacer un procedimiento, perdón, para no afectar el otro testículo. Se produce en pacientes con lesiones previas, como movimientos bruscos. Ahí al hospital de niños a veces llegan niños por accidente, ¿verdad? Con problemas, o que las mamás a tiempo ven que su niño empieza el testículo a cambiar de color y eso pues hay que hacerlo inmediatamente. Por traumatismo físico, lo que les mencionaba, por descenso incompleto de testículos, ausencia de ligamentos escrotales, atrofia testicular, fijación anormal de lo que es del testículo al epidídimo, o sea, las alteraciones no solamente pueden ser por físicas, como dice ahí, sino que también de formación, ¿verdad? De formación. Lesiones congénitas con hemorragias intersticiales hasta llegar a la necrosis, como mencionábamos, como se ve en este testículo que está acá, y que son llegar hasta la necrosis y a hemorragias extensas. Pero aquí esto es una franca necrosis de un testículo. Entonces acá con los trastornos vasculares. Tumores del testículo. Aquí pues se mencionan los no germinales, que suelen ser benignos y algunos elaboran esteroides que dan lugar a síndromes endócrinos. Y los germinales, que son cánceres muy agresivos y capaces de producir metástasis. Aún así, a pesar de que son muy agresivos, son de excelente pronóstico. Lo que se reporta, que son dentro de los factores de riesgo, pues siempre hay un porcentaje que puede ser causado por una criptorquidia, pueden ser por problemas genéticos, por disgenesia testicular, feminización testicular, incidencia, está reportado que la incidencia más alta es en la raza blanca y dan seguimiento a neoplasias intratubulares de células germinales, porque es a nivel de células germinales los que se forman estos testículos, estos tumores del testículo. La verdad que en cuanto a alteraciones de cada una de estas estructuras que vamos mencionando, sí, del aparato genital masculino, pues todos tienen su estudio, ¿verdad? Todos tienen, porque no solamente así de mencionarlas, sino que por lo menos para nosotros conocerlas, porque
por precisamente lo que les menciono, por nuestro trabajo hasta donde está relacionado. Tumores germinales, ahí se incluyen al seminoma. El 50, cuando se habla de porcentajes, eso es hasta determinado momento y con determinado doctor o investigador que lo ha reportado, ¿verdad? Pero para nosotros está bueno conocerlo y tener más o menos una idea de cuánto es el porcentaje que puede estar presente. En el caso de los seminomas, el 50% de todos los tumores testiculares lo representan el seminoma. Casi nunca aparecen lactantes, ¿verdad? Máxima, esto es más que todo para los adultos y puede clasificarse como atípicos, anaplásicos, espermatocíticos. Y los seminomas, pues si hay oportunidades de ver las piezas anatomopatológicas, pues interesante conocerlos. Sobre todo pasó la época en donde todas estas alteraciones animal genital, porque este programa de fisiopatología es bastante similar con el que llevan el doctorado. Por supuesto que para ellos es mucho más extenso, pero para el caso de fisiopatología para laboratorio clínico era una riqueza de verdad, porque cada uno de estos tenía sus piezas anatomopatológicas y oportunidad que no tan fácilmente se tiene. Pero sí, esta pues sí sería un seminoma de testículo. Imagínense qué terrible. Bueno, otra es que sí se menciona bastante, quizá por la formación, cómo se producen, son los teratomas. Teratomas en hombre o en mujer. Las teratomas pueden aparecer en cualquier edad, la lactancia, a la edad adulta, cualquier edad. ¿Y qué son los teratomas? Son complejos formados por varios componentes celulares y organoides, que recuerdan a los que se derivan normalmente de la hoja blastodérmica. Así, en palabras sencillas, en los teratomas a veces ustedes ahí encuentran pelo, ahí encuentran hueso, ahí encuentran muchos componentes, ¿verdad? Porque como dice acá, complejos formados por varios componentes celulares o organoides. Así es, se ven así, ¿verdad? Son testículos con teratomas. En ocasiones también se mezclan con elementos tiroideos y nerviosos. El estroma puede contener focos de cartílago y lo que les mencionaba, hueso, tejido nervioso. Y para los teratomas, pues esto ya para clasificar teratomas ya son patólogos, ¿verdad? Quienes les corresponden, pero sí se dice que los teratomas pueden tener variedades maduros, que son los más frecuentes en lactantes y niños, y sería interesante conocer la etiología, ¿verdad? De los teratomas específicamente en lactantes y niños, porque ya ellos ya traen esta formación. Y pueden ser también, hay una variedad de teratomas inmaduros que son de transformación maligna. Estos de transformación maligna, pues, por supuesto, cuando ya son, cuando aparecen ya o se forman en adultos. Lesiones también. Esto también es importante, para nosotros recordar y dónde queda y por qué está ahí la túnica vaginalis, ¿verdad? Lesiones de la túnica vaginal. Y esto también son términos que se escuchan con bastante frecuencia. Se escucha hidrocele, hematocele y espermatocele y varicocele. Esto lo operan mucho, son procedimientos que también tienen que ser sometidos los niños, más que todo, tienen que ser sometidos a procedimientos quirúrgicos. Hidrocele
lesiones de la túnica vaginales. Hidrocele, que significa acumulación espontánea y sin causa aparente de líquido seroso y claro, es la acumulación en el testículo. Hematocele, presencia de sangre en la túnica vaginal. Claro, como en ese momento pues no es evidente, imagínense para nosotros peor, ¿verdad? Sí escuchamos el término y sabemos, conocemos qué es, pero ya ubicarlo ya es bastante, es bastante difícil, pues no es tan frecuente para nosotros llegar hasta ese nivel, de haber un procedimiento de eso. Pero sí, el término, por ejemplo, hematocele, ¿qué significa? Presencia de sangre en la túnica vaginal. Espermatocele y varicocele, pequeñas acumulaciones quísticas de semen y presencia de venas dilatadas en el cordón espermático. Por supuesto que los médicos eh, pediatras, en este caso los pediatras, los cirujanos pediatras, pues conocen cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, los síntomas y cómo llegar a conocer, pues cuando hay un hidrocele, un hematocele, un espermatocele. Y este es otro, ¿verdad? Este sí es para más que todo para adultos, la próstata. Los procesos inflamatorios en la próstata, prostatitis bacterianas agudas. De procesos inflamatorios, pues sí, ahí va mucho de parte de nuestro trabajo. Ahí va bastante de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque son inflamaciones o procesos inflamatorios producidos por, en el caso bacterianos, tenemos que trabajar con ellos tienen que mandar a un estudio bacteriológico en donde ahí va nuestro trabajo de tratar, de cultivar, de llegar hasta la identificación de los agentes etiológicos que están produciendo esta inflamación, a veces supurada, aguda, como dicen aquí, ¿verdad? Son bacterias en el caso son de esta muestra obtenida por esta supuración, son bacterias bastante parecidas a las de la infección de vías urinarias, ¿verdad? Entonces, tal vez bacterias como más frecuentes, infección de vías urinarias, igual acá, Escherichia coli, Bacillus gram negativos, enterococos, estafilococos, ¿verdad? ¿Por qué llegan hasta allí, hasta próstata? Se implantan por el flujo prostático de la orina desde la uretra posterior o desde la vejiga hasta la próstata. Las anomalías por decir, del sistema genitourinario son los que tienen mucho que ver en inflamaciones. En los niños, por ejemplo, no necesariamente a próstata, pero en los adultos sí, como vemos acá, ¿verdad? Dice, las prostatitis aparecen después de manipulación quirúrgica de la uretra o de próstata, cateterismo urinario, ese arrastre de bacterias por un catéter, eso definitivamente causa ¿cómo se llama? Infecciones, no solamente de vías urinarias, en el caso de que está mencionando aquí, son a llegar a un proceso inflamatorio de próstata. ¿Qué más? Citoscopía, dilatación uretral, técnicas de resección, ¿verdad? Las prostatitis bacterianas crónicas son mucho más complicadas, son de difícil diagnóstico. Los síntomas, pues, en los adultos, ¿verdad? En las personas adultas, lo que, lo que manifiestan es que tienen dolor lumbar, disuria, ¿eh? Molestias perianales y suprapúbicas, infecciones de vías
urinarias a repetición, causadas por el mismo agente etiológico que en determinado momento pues tiene que ser identificado. Y las prostatitis bacterianas crónicas, que es la forma más frecuente sin antecedentes de infección de vías urinarias a repetición. Las personas que tienen o que se sospechan, porque al parecer es el mismo paciente el que a través de estos signos y síntomas es que sienten y saben más o menos o se sospechan ellos mismos de que tienen problemas prostáticos. Voy a decirle, quiero ver. Bueno, siguiendo con la próxima y después le voy a decir, siguiendo con la próstata, la hiperplasia prostática benigna. Esta es bastante frecuente en los hombres adultos. La padecen, bueno, aquí están, la padecen los varones de 40 a 50 años. Tienen una incidencia, la incidencia aumenta a los 60 años. Y lo que es cuando les hacen biopsias, ¿verdad? Lo que se reporta es hiperplasia del estroma y de células epiteliales y formación de nódulos en la región periuretral. Sí, entonces hay una proliferación. Eso es un poquito frecuente que en las biopsias pues les reporten hiperplasia del estroma y células epiteliales. En la hiperplasia prostática benigna, pues sí, ese crecimiento de células es asintomática en la mayoría de los casos, una minoría requiere intervención quirúrgica y su etiología pues es bastante dudosa. Ahora, tumores, adenocarcinoma de próstata. Ese es el cáncer más frecuente en varones. La mayoría son adenocarcinomas. La mayoría de estos carcinomas son la segunda causa de muerte por cáncer en el sexo masculino y así es. Afecta, como dijimos anteriormente, a adultos, varones adultos. Ahí mencionaban de 40 a 50 años, pero también personas, hombres, varones adultos también, pues la incidencia de cáncer de próstata es bastante alta. La etiología sigue siendo desconocida, más que todo por quizás por inflamaciones de la próstata, a veces asintomáticas, como mencionaban ahí, y otras veces, pues sí, ¿verdad? Pero la etiología sigue siendo desconocida. Y los factores asociados a su aparición y desarrollo pues, pueden ser genéticos, de influencias ambientales, antecedentes hormonales. Quizá, digo yo, ¿verdad? Por antecedentes hormonales quizás sean más, más frecuentes estos tumores de próstata. Ahora, les voy a decir, ya que vamos a pasar al diagnóstico de laboratorio, quiero ver. Ya que vamos a pasar, hemos hablado y como dijimos, se les mencionó al principio, era de mencionar alteraciones en cada una de estas porciones o de estas estructuras. Que sí, al menos algunos de los términos sí los hemos oído mencionar. Otros pues son también como para tenerlos en cuenta de aquí en adelante. Pero le voy a decir en cuanto al diagnóstico de laboratorio, entonces pues para nosotros, ¿cuál es la importancia para nosotros en hablar de esto del aparato genital masculino? En el caso, ¿para qué se ha incluido aquí? Sí, porque hay parte de análisis, hay análisis de laboratorio en donde conocer o revisar, porque no es que están conociendo ustedes en este momento, tal vez las alteraciones sí, pero las estructuras no son desconocidas por ustedes, pero sí, porque fíjense que antes, bueno, antes, ¿cómo les puedo decir? Será unos 20 años, ahora, unos 20 años atrás,
que así para hacer diagnóstico de problemas, más que todo a nivel de próstata, no se mencionaba. Lo que más se ha oído y se ha escuchado, y posiblemente, y no posiblemente, así es, que una citología cérvico-vaginal, por supuesto, mujer, sí era como era necesaria, incluso hasta casi le decían, es importante que una mujer en vida sexual activa haga su citología cada cierto tiempo. ¿Por qué? Por la incidencia del cáncer en el cuello del útero. Pero para hombres no había una prueba así. La prueba que hacían, ya la vamos a ver, no era muy fácil, ni muy fácil aceptarla para un varón. Entonces, pero sí, vamos a ver acá, que entre los métodos diagnósticos de cáncer de próstata, porque los otros, de todas las alteraciones que hemos mencionado, de cada una de las partes, estructuras, pues sí, hay unas donde el laboratorio puede entrar en acción, pero en próstata sí. Los métodos diagnósticos de cáncer prostático, en primer lugar, aquí es donde les digo yo, no era muy fácil para un hombre aceptar hacerse un tacto rectal, una ecografía transrectal, una biopsia por punción transperineal, linfangiografía, tal vez hacerse un TAC, una tomografía, pero en aquel entonces, ¿cómo? Y la gammagrafía ósea, ¿verdad? Esos otros son métodos diagnósticos que para nosotros nada que ver. Pero sí, en el laboratorio le mandan la fosfatasa ácida prostática y que es el antígeno prostático específico, lo que ahora se conoce y que le llaman como PSA, ahora se lo dejan. ¿Por qué? Porque es fácil, ¿verdad? Es fácil, una prueba analítica de laboratorio clínico, entonces mucho más, es más fácil que sea un antígeno prostático que sea una prueba de estas, ¿verdad? Un tacto rectal. Entonces, sí, ahora por eso posiblemente también se conozca que de la alta incidencia y de la mortalidad por cáncer de próstata, ¿verdad? Aquí dice, el antígeno prostático específico PSA, el control de nivel de PSA es de utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento o al peoramiento progresivo de lo que es para el caso primero sería una hiperplasia de próstata, ¿verdad? Y para más complicación, pues ya un cáncer definido. Tratamiento en estos casos. Lo primero que le dicen es una cirugía, ¿verdad? Le dan radioterapia. Ahora también hay un tratamiento a base de hormonas, a base de estrógenos, que también da bastante resultado. Y otro sería la orquiectomía, pero esto yo creo que más relacionado es con testículos, ¿verdad? Pero con próstata, tratamiento hormonal, radioterapia, cirugía, es lo que en estos momentos, pues creo que son los procedimientos quirúrgicos que tratan en los cánceres de próstata. También se les ha querido agregar acá lo que es el diagnóstico de laboratorio clínico patológico, ¿verdad? Patológico porque en casos de anomalías o malformaciones congénitas, como son tumores, pues lo que hacen es primero tomar una biopsia. Para nosotros en el laboratorio, el espermograma, ese sí, se realiza en el laboratorio. Un examen general de orina. Ya hemos mencionado anteriormente que son pacientes con disurias. Comienzan muchas veces los problemas en el varón
incluso en hembras, pues una es eso, ¿verdad? La disuria. Entonces el examen general de orina, el directo al fresco, porque hemos hablado de agentes etiológicos, bacterianos, ¿verdad? Ahora pues para poder hacer estudios de virus también, ¿verdad? Directo al fresco de cultivos, marcadores tumorales, el PSA, y otros, hay otros también, otros marcadores también que ahora se lo solicitan al laboratorio, ¿verdad? Al laboratorio. Las pruebas enzimáticas, como mencionábamos ahí, la fosfatasa, y para inflamaciones o procesos infecciosos, pues cuando son secreciones de pene, de próstata. Cuando son secreciones, hay pruebas para inmunodiagnóstico, hay tinciones especiales, está el PCR también. Y de hecho, para poder sellar, por decirlo así, eh, en cuanto al sellar con los resultados, ¿verdad? Del laboratorio, un leucograma. En el leucograma definitivamente pues se iba a ver si hay un aumento. Un día de estos hablábamos, ¿verdad? En la actividad grupal, hablábamos de la importancia de un aumento de glóbulos blancos, una disminución de glóbulos blancos, lo que se puede hacer, lo que se reporta en una fórmula diferencial, lo cual eso es básico para poder hacer descarte tanto de una infección de vías urinarias o de otro tipo de infección. En este caso, en el caso de todas estas de secreciones, un ecograma siempre va a ser solicitado de tal manera que también poder asegurarse de que hay una infección en ese paciente. Vamos a ver qué más. Y con este cuadrito, diagnóstico clínico patológico, lo mismísimo que se les acaba de mencionar, aquí quizás también está bien bonito. Creo que no va incluido en lo que se les mandó de la presentación, pero es lo mismo de allá. Me gustó incluírselos porque está más ordenadito, digamos. Tenemos aquí las anomalías o formaciones, que es lo que se hace en el laboratorio patológico, pues lógicamente una biopsia, ¿verdad? Tanto aquí es hombre, aquí es para mujer, ¿verdad? En los dos casos, para hombre, para mujer, la biopsia en el caso de patología. Cuando son inflamaciones o procesos infecciosos, pues para el caso, para ambos, pues si es para el hombre, un examen general de orina que habíamos mencionado, urocultivo, un directo y cultivo de secreciones, si es que las hay, el ecograma que es bien importante y si se lo solicitan también un espermograma. Para el caso de la mujer, cuando hay inflamaciones o procesos infecciosos, vamos adelantando, el examen general de orina es básico porque de ahí le descartan una infección de vías urinarias o en este caso pues hay otro tipo de inflamaciones, un proceso infeccioso a nivel, en este caso, de aparato genital masculino. En el caso de las mujeres, examen general de orina, un urocultivo igual, directo y cultivo de secreciones, un leucograma y, como vemos acá, una citología cérvico-vaginal, de lo que vamos a conocer mañana. Y en cuanto a tumores, en el hombre, pues las biopsias, como decíamos acá, también hay pruebas especiales, podríamos decirlo así, como son los marcadores tumorales, el PSA que ya habíamos mencionado, que es el antígeno prostático específico. Hay otros como la alfa-fetoproteína. Y en el caso de tumores, esta alfa-fetoproteína para cuando son tumores testiculares, y la ferritina cuando hay esta ferritina la dejan para cuando hay sospecha de carcinoma prostático. En el caso de las mujeres,
Las biopsias, pues en tumores, las biopsias y marcadores tumorales también, como son el CA-125 y el CA ovárico también. Bueno, jóvenes, preguntas hasta acá. Hoy que ya me pasé para acá, ya no está trabajando el señor. Bueno, jóvenes, a ver, preguntas, seguimos, no los oigo, conéctense. ¿Vamos bien? Yo creo que ya se me fueron. Ya voy a pasar lista al final. Ya voy a pasar lista. Aquí estamos listos. Bueno, la segunda parte de esta tarde era también hablar de la fisiopatología, no, del aparato genital femenino, ¿verdad? Del aparato genital femenino. Todo también al final relacionarlo con lo que es el trabajo nuestro de laboratorio. Sí, igual, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión al inicio de lo que es la anatomía, muy al vuelo de pájaro lo que es la fisiología, porque es muy extenso. La diferencia entre uno y otro es que si las alteraciones se inician desde un aparato genital normal, ¿verdad? Entonces, pero sí, es mucho más complicado, podríamos decir, no más complicado, sino que más estructurado, hay más estructuras involucradas en un aparato genital femenino que en un masculino, ¿verdad? Facilito, nos fuimos en el masculino y llegamos hasta las alteraciones, pero en el femenino sí es un poquito más. Incluso para hacer estudios, como vamos a ver al final, para hacer estudios de infertilidad, el estudio, la investigación para este tipo de procedimientos es más delicado para la mujer que para el hombre, pero los dos están involucrados. Entonces vamos a ver aquí. Anatomía, fisiología, alteraciones y diagnóstico de laboratorio. Para recordar, ¿verdad? Pues tenemos acá vulva, útero, que sería todo para cuando vimos anatomía, trompas de falopio y ovarios. Así de sencillo. Pero cada una de ellas, miren todo lo que significa acá, ¿verdad? Solamente vagina, vulva está más abajo, vagina, cuello, ¿verdad? El útero. Y vamos a iniciar siempre de externo hasta lo más interno. Sí, igual acá y ya con un poquito de mayor amplitud, los genitales externos e internos de lo que es el aparato genital femenino. Igual, ¿verdad? Vulva, esta sería vagina. Vamos a ver acá. Sería vagina, esto. Llegamos al útero. Estos son fondos de saco. Esta es vejiga. Estos son fondos de saco. Este es el cuello del útero. Este es el útero completo con su cuerpo, el fondo del útero. Y de allí, ¿verdad? Igual acá. Ya a este nivel por acá tenemos esto que está acá. Están igual, vagina, útero, el cuello del útero, lo que son las trompas de falopio y los ovarios. Sí, lo vamos a ver a grandes rasgos, porque la fisiología para explicar la fisiología del aparato genital femenino
es bastante. Es lo que les mencionaba. Es más complicado es el estudio del aparato genital femenino que del masculino, no queriendo menospreciar, ¿verdad? Pero sí, como vemos acá, el hipotálamo, con la adenohipófisis, lo que se encarga de todo este funcionamiento tanto en la fase folicular como en la luteínica. Acá vemos la formación de folículos, como vemos acá, ¿verdad? Que todos son importantes en el caso de la fase luteínica, la formación del cuerpo lúteo, y todo se lleva a cabo. Todo esto que vemos acá representa la regulación hormonal, como vemos aquí, folículo estimulante, luteinizante por acá, ¿verdad? De los cambios tanto ováricos que se dan a este nivel como a nivel del útero. Podríamos decir a nivel endometrial. Lo que más nosotros estamos relacionados es con esto, con la fase menstrual. Y aquí representada, pues, ¿verdad? Un ciclo menstrual de 28 días normal, con sus diferentes fases, la fase menstrual, la preovulatoria, cuando hay ovulación, y los cambios que va sucediendo el endometrio en cada una de estas fases del ciclo menstrual. Así, ahí nos quedamos. Importante también es revisar, conocemos acerca de la ovulación y la fecundación del óvulo en las trompas de falopio, ¿verdad? Y además acá también tenemos la implantación del blastocisto en el útero. Este es el útero, esta vagina. Aquí comienza el útero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez sale el óvulo, ¿verdad? Se encuentra con el espermatozoide en la fecundación, ¿verdad? La fecundación sigue su camino, se forma el cigoto, hay división celular, siempre en las trompas de falopio, hasta que se forma el blastocisto. Este blastocisto es el que llega hasta el endometrio a hacer una implantación. Lo que dice aquí, intervención de las células trofoblásticas en la implantación del blastocisto a nivel del endometrio. Y si nosotros también queremos un poquito más de detalle, este cuadrito significa este cuadro. Y esto es la implantación. Y comienza el desarrollo de un embrión. Esta sería la cavidad amniótica. Y aquí incluso se representan las células trofoblásticas que invaden el endometrio, ¿verdad? Como una revisión así, rapidita. Entonces, al tal parecer es también bien sencillo el aparato genital femenino, pero sí, el estudiarlo a cada uno de ellos en cada parte es también complicado. Bueno, entonces comencé. ¿Qué alteraciones pueden presentarse? La vamos a mencionar. Solo la vamos a mencionar. ¿Qué alteraciones pueden presentarse a nivel de vulva? Bueno, importantes son estos quistes de Bartolini, bastante frecuentes. Adenitis vestibular, estamos a nivel de vulva. Trastornos epiteliales que no son neoplásicos, ¿verdad? Además, en vulva puede haber una hiperplasia escamosa o una displasia hiperplásica. Ustedes estos términos ya los conocen, los sé completamente segura que saben lo que es una hiperplasia, lo que es una displasia, ¿verdad? Una metaplasia que vamos a ver más adelante. En donde esta hiperplasia o una displasia es el epitelio engrosado con aumento de la actividad mitótica. Con aumento de la actividad mitótica. Y otra alteración de la vulva sería una displasia vulvar, una de las patologías más frecuentes. La displasia. Entonces, como les digo, a revisar hiperplasia, displasia,
porque son términos ya conocidos. Esto a nivel de vulva. En primer lugar, los quistes de Bartolini. Aquí tenemos tumores benignos de vulva, el condiloma acuminado que mencionábamos también en hombres, que son enfermedades de transmisión sexual con aspecto verrucoso, como vemos acá, múltiples, como vemos acá, y que puede afectar no solamente esta región de vulva, sino que otras regiones también. Estos tumores premalignos y malignos como el carcinoma, que es una neoplasia maligna que es muy poco frecuente. Sin embargo, aquí tienen, ¿verdad? A nivel de vulva. Por eso es que aquí tienen, miren, vulva y labios vulvares, ¿verdad? Y este carcinoma que está acá. Pero como está reportado, esta es una neoplasia maligna muy poco frecuente. Seguimos hacia lo más interno y tenemos la vagina. En las anomalías congénitas de la vagina, en pacientes pediátricos, ojo, atresia o ausencia completa de la vagina, esto es, hacen reconstrucción de esta parte de la niña, ¿verdad? Hay también a nivel de vagina lesiones premalignas y malignas, como son la neoplasia intraepitelial vaginal, carcinomas epidermoides, el adenocarcinoma y el rhabdomyosarcoma embrionario. Ustedes ya vieron neoplasias y también con estos términos se los pueden a nivel de vagina. Y aquí también interesante sería conocer la incidencia, ¿verdad?, de estas lesiones premalignas y malignas en niños pediátricos, en niños o en pediatría aquí en nuestro país, ¿verdad? Bueno, si seguimos para lo más interno, como decíamos, tenemos el cuello del útero. Cuello del útero, lo más frecuente que decimos cervix uterino. Cervix uterino. Entonces, en esta figura, que es bien bonita, bien completa, bien explicativa, tenemos, pues sí, ¿verdad? Aquí dijimos que esto es vagina, son fondos de saco, se llaman estos, posteriores y laterales, fondos de saco. Este que sería todo el útero, ¿verdad? Hasta aquí. Esto que le llamamos cervix o cuello del útero. Quiero que en esta figura también visualicen, ¿verdad? Se puede estar representado. Esto, miren, esta orillita que vemos acá, que llega hasta acá. Hasta acá. Por estar recubriendo estructuras más externas, más expuestas a lo externo, es un epitelio, está tapizado, esta estructura, lo que es vulva, vagina y exocervix, por un epitelio plano estratificado. Acuérdense que eso significa epitelio estratificado, quiere decir que son varias capas, ¿verdad? Entonces, por eso defienden más, porque tienen que defender. Pero si ustedes acá, ven cómo va cambiando también lo que va tapizando. Quiere decir que dejó de ser estratificado y se volvió una sola capa de células cilíndricas. Entonces, ¿por qué? Dijimos que tiene varias capas porque defiende del externo. ¿Cómo es que defiende este epitelio? ¿Verdad? Defiende porque aquí hay muchas glándulas, ¿verdad? Entonces, la secreción de moco es lo que defiende, ¿verdad? Aquí son las diferentes capas, las varias capas. Aquí sería un solo línea de células cilíndricas, pero secretoras de moco. Bueno, ¿qué más le podemos agregar? Esto entonces acá es el cuello.
Esto hasta aquí llega exocervix y de aquí para acá es endocervix. Y esto ustedes lo van a escuchar mañana. Es el canal endocervical. Para la parte histológica, lo que les acabo de explicar de un epitelio, cambio por otro epitelio, ustedes ya lo conocen, eso se llama metaplasia. Y en el caso histológico al hacer un corte histológico y ver el corte histológico, no es el frotis, es el corte. Este cambio de acá se ve acá. Plano estratificado con varias capas. Un solo epitelio de células cilíndricas. Hay un cambio de un epitelio a otro epitelio, metaplasia. Y este está señalado con una flechita porque se llama unión escamo-columnar. ¿Por qué es importante? Porque la incidencia de cáncer del útero al menos acá en El Salvador es a este nivel. Aquí es donde, por eso es que cuando hacen una citología exfoliativa, que yo creo que mañana se lo va a explicar el doctor, entran con una espátula y hacen un raspado de acá, ¿verdad? Es una espátula especial que le raspa y le trae células de acá y células de acá. Y pueden entonces ver los cambios normales, displásicos, inflamatorios, ¿verdad? Con criterios de malignidad, porque lo que pretenden es ver aquí. Este es un corte histológico, pero un frotis también se puede hacer un frotis cervíco vaginal, que ese raspado que les digo yo que se hace a este nivel. Ese es el PAP que se conoce. Y que yo le decía, en el hombre ahora es el PSA, el de rutina, ¿verdad? El que se solicita en la mujer ahora ha sido la citología cérvico-vaginal, que también se conoce como PAP, P-A-P de Papa Nicolau. Bueno, entonces si hemos llegado al útero, ahí se pueden dar cervicitis agudas o crónicas. Procesos inflamatorios a nivel de exocervix, ya vieron dónde queda el exocervix, en células superficiales. Si hemos hablado que el exocervix está tapizado por un epitelio plano estratificado, estas células superficiales son las de la última capa, las que están más expuestas hacia de la capa basal, las que están las más superficiales, como dice su nombre. Entonces, aquí en el exocervix, en células superficiales, hay un componente que es el glucógeno que se vuelve sustrato para diversos agentes anaerobios endógenos, estreptococos, enterococos, estafilococos. Y esta proliferación de bacterias que mencionamos acá disminuyen el pH vaginal. Producen una disminución del pH de la vagina. Esto a nivel de exocervix. Ya más internamente en el endocervix expuesto es sensible a cambios químicos, a flora bacteriana, a traumatismo, como bajó el epitelio. Hay casos, hay edades en la mujer en donde estos epitelios se van como, digamos, atrofiando, degenerando. Entonces esos son más sensibles a estos cambios químicos, a flora bacteriana, traumatismos y otras infecciones. No sé si aquí tengo bueno. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, bueno, agentes etiológicos, y estos son, lástima que no los veo como para preguntarle, pero estos son frotis citológicos, frotis cérvico-vaginales, Y esto es lo que se ve y es lo que se busca en los casos de inflamaciones a nivel del cuello,
¿verdad? Hace ese raspado que les mencionaba y hace su frotis, entonces ahí se buscan agentes, ¿verdad? En primer lugar, agentes etiológicos. Puede ser causa, si imaginen, puede encontrar esto, que son hifas de Candida albicans, que está produciendo una candidiasis. Estas son las células superficiales, miren, ¿ve? Son células que ya están próximas a descamarse, por eso es que están aquí, como se hace un raspado, aquí salen en el frotis, ¿verdad? Otra cosa que indica que hay una candidiasis, ¿verdad? Es la presencia de las hifas y también la presencia que no se ven aquí de los polimorfonucleares que nos están diciendo que hay una infección o una inflamación. Esto para el caso de Candida albicans. Siempre en frotis, tricomonas vaginales, una célula superficial. Estos son los polimorfos nucleares, miren, ¿ve? Estos, y mire estos cambios que están aquí. ¿Cómo vamos a decir que es una tricomona? Porque se ven así, miren. Estas son tricomonas, así se ven en el frotis, tricomonas vaginales. Y que, por supuesto, que producen lo que es una tricomoniasis. ¿Dónde pueden también uno decir, sí, son tricomonas? Si no las reconocí en el frotis cérvico-vaginal, en ¿cómo se llama? En una secreción vaginal. Ahí la van a ver, o a veces hasta en orina salen, que son, pero terribles. Por todos lados andan las tricomonas. Y otro sería la Neisseria gonorrea, que ya entonces estos cambios sí son más pronunciados. Ya no se ven células así, ni se ven cambios así, sino que así. ¿Bien? Y las virales son otras también, porque hay infecciones virales también. Bueno, para arriba ya vimos exocervix, nos vamos para endocervix. Pólipos, son estas formaciones así. Miren, este es el cuello. Este es el cuello. Y eso oscuro sería el exocervix. Endocervicales, porque ya llegamos a endocervix, a más adentro. Este es el canal endocervical. Y estas son las formaciones que se llaman pólipos cervicales. Seguimos, neoplasia intraepitelial. El cáncer cervicuterino, ¿verdad? puede presentarse como aquí. Imagínense, esto ya ni parece útero, miren. Es una lesión, dice, exofítica y ulcerativa, son términos patológicos. Ulcerativa. Agente de transmisión sexual, VPH y de diferentes tipos que ustedes los conocen bastante bien. Otra sería el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma. Ustedes ven esta pieza que está en esta figura, definitivamente es un útero completamente deshecho. Por supuesto que aquí ya esta pieza fue estudiada, puesto que han abierto aquí, han hecho cortes de aquí. Pero miren esto ya no parece un cuello, esto ya no parece un cuerpo del útero, está completamente destruido, ¿verdad? Pero sí es o un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma. Factores de riesgo, edad temprana, se pueden presentar en edad temprana por relaciones sexuales a edad temprana, si es, no es edad temprana sino más, sino que relaciones sexuales a edad temprana, promiscuidad, anticonceptivos orales y también se incluye como el tabaquismo. Pero, ¿qué tanto puede ser el que una mujer fume tanto? Yo siento que no. Sin embargo, pues aquí se ha incluido
en este reporte y sí tomémoslo en cuenta. Pero más que todo, los factores de riesgo en estas alteraciones del aparato genital femenino, son relaciones sexuales a temprana edad, promiscuidad y anticonceptivos orales. Cada vez se va haciendo más complicado el cuerpo del útero y el endometrio. Aquí hay mucho. Ahora hay muchos trastornos endometriales funcionales por hemorragias. Son menstruaciones, ¿cómo se dice? Largas, podríamos decirle, abundantes, ¿verdad? Hemorragia uterina disfuncional. En el cuerpo del útero se pueden dar también ciclos, se mencionan los ciclos anovulatorios. ¿Por qué se producen estos ciclos? Bueno, hay varias situaciones como el estímulo estrogénico excesivo y prolongado sin que ocurra la fase progestacional, como veíamos allá en el ciclo menstrual, ¿verdad? Que la fase luteínica sea insuficiente por función insuficiente del cuerpo lúteo, o sea, cambios endometriales inducidos por anticonceptivos orales, cambios en la menopausia y posmenopausia, que pueden producir trastornos endometriales funcionales. Estos ciclos anovulatorios se escucha que ahora se presentan con bastante frecuencia en la actualidad. Procesos inflamatorios a nivel del endometrio, miometrio, son resistentes a infecciones, como ya son porciones bien altas, ¿verdad? Casi del fondo del endometrio, pues son procesos inflamatorios más resistentes, quizás por estar más lejos de lo que son la exposición a infecciones más externas. La endometriosis crónica, esto es frecuente ahora, de la adenomiosis, los pólipos endometriales. Ustedes oyen a varias jóvenes, incluso mujeres jóvenes, con pólipos endometriales, y ya vimos ahí cómo son los pólipos cervicales. Igual aquí, pólipos endometriales, son formaciones a nivel del endometrio. Hiperplasia endometrial, esto es causa de carcinoma endometrial. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí son causas también, entre esto y esto, hay infertilidad de las mujeres. De una hiperplasia endometrial, pues sí, evoluciona, y por eso es que el tratamiento es bien duro, porque para no entonces llegar a una histerectomía, ¿verdad? Y quitar todo o una parte del endometrio, quitar todo lo que es en la cavidad, todo lo que es el útero, que quitan bueno. Y entonces algunos de los ejemplos que hemos mencionado: endometriosis crónica, presencia de estroma o glándulas anormalmente fuera del útero. Causa, lo que les decía, infertilidad, dolor pélvico, dismenorrea, y afecta a mujeres en edad de reproducción. Correcto. Por eso les decía, la infertilidad puede ser una de las causas intermedias pre-cáncer del endometrio. Esta sería, miren, una figura de adenomiosis. Estas son las formaciones que fuera del útero, miren, que son los pólipos endometriales. Y esto, aquí realmente esta imagen no da mucho, pero para ilustrar pues la hiperplasia endometrial, por supuesto que estos son cortes histológicos. Es la alteración del epitelio glandular que puede evolucionar hasta un carcinoma endometrial.
¿verdad? Miren este útero. Miren, terrible, ¿verdad? Tumores malignos, el carcinoma del endometrio, que ya mencionamos ahorita, es un carcinoma infiltrante. Yo creo también es sujeto de posible investigación, ¿verdad? En mujeres posmenopáusicas, en donde las metrorragias, así se le llama, metrorragias, hemorragias grandes, grandes. Y como tumores malignos. También están dentro de tumores malignos los tumores mullerianos mixtos y mesenquimatosos, que para nosotros pues es casi que nos hablan en otro idioma, ¿verdad? Pero sí, en esta figura podemos observar un útero completamente destruido, completamente destrozado, ya no, ¿verdad? Entonces aquí es donde hacen pues histerectomía. Tumores del endometrio. Estos tumores del miometrio están los leiomiomas o fibromas. También se presentan con frecuencia. Responden a cuestiones, a situaciones hormonales, de estrógenos. Regresan o calcifican. Miren, miren. No, esto es peor. Después de histerectomía, aquí hay falta. Hay un errorcito. O en la menopausia, aumentan en el embarazo y con frecuencia de aborto. Fíjense que hay fibromas que son tan grandes que, por eso dice aquí, aumentan durante el embarazo. Entonces hay fibromas que aumentan tanto que al feto lo terminan matando, pues sí, es más grande el fibroma de lo que es el niño. Entonces el niño a veces, pues sí, esa es una de las complicaciones en el embarazo, porque son con frecuencia producen abortos. El niño no nace, ¿cómo va a crecer así? Los síntomas son hemorragias, compresión de la vejiga, disminución de la fecundidad y puede evolucionar a la malignidad. Por eso es que los fibromas son quirúrgicos, ¿verdad? Los quitan antes de que en solteras, perdón, o personas en edad de fecundidad, ¿verdad? En edad de reproducción. Porque pueden evolucionar a la malignidad. Y esto sí, miren esto. Este es un leiomiosarcoma, un tumor maligno del miometrio. Si es en las trompas de falopio, procesos inflamatorios, salpingitis purulenta. Sí. Estos son causados por microorganismos piógenos que ya hemos hablado. Y también en las trompas de falopio, pues hay también formación de tumores o degeneración a tumores, ¿verdad? O formación de quistes en las trompas de falopio. Tienen ovarios, lo que es, hay quistes funcionales no neoplásicos, formación de quistes en los ovarios, quistes foliculares y luteínicos, ovarios poliquísticos que también con frecuencia son objeto de, se presentan bastante en lo que son las mujeres, ovarios poliquísticos. Esto no es más que la presencia de numerosos folículos quísticos, falta de ovulación con obesidad, hay aumento de hormonal como es la hormona luteinizante, estimula las células teca que estimula las células teca luteínicas de los folículos con excesiva producción de andrógenos. Estos ovarios poliquísticos sí son bastante complicados, ¿verdad? Y son bastante frecuentes también. Tumores de ovario del epitelio superficial por células germinales con formación de teratomas. Allá también hablábamos de teratomas y ya lo habíamos definido qué son los teratomas. También
pueden encontrarse o producirse a nivel de ovario. Otra situación que hay que ver en el aparato genital femenino son los trastornos gestacionales y placentarios, que también son bien frecuentes. Cuando estos trastornos gestacionales se dan en las fases iniciales del embarazo, son producto de aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque hay implantación defectuosa insuficiente para mantener el desarrollo del feto, muerte intrauterina del óvulo o del feto por alteración genética o adquirida. Vemos acá, acá tenemos también embarazos ectópicos, cuando la implantación es en cualquier sitio interior de las trompas, ¿verdad? En el 90% de los casos, en ovarios o en la cavidad abdominal también. Esto son unas hemorragias terribles, ¿verdad? Hay una producción de una hemorragia, hiperhemorragia, y esta pérdida, pues una persona puede llegar a chocarse y muere si esto no es tratado en el momento. Y no es tratado en el momento. Miren esta formación en ovario. Aquí ya, y esto aquí no tiene que suceder. En trompas no. Este es un embarazo ectópico. Aquí donde es la implantación, como veíamos allá, ¿verdad? No ni acá en ovarios, ni tampoco en trompas. Tiene que ser acá. Esos son los embarazos ectópicos. Esos en las fases iniciales, pero en las fases tardías de embarazo hay alteraciones de la placenta, hay alteraciones gemelares, que así les llaman, hay procesos inflamatorios, porque puede haber infecciones de la placenta, hay toxemia del embarazo, también puede haber. En lo que son las primigestas, aquí escuchamos preeclampsia. ¿Qué trae cuál es el peligro de una preeclampsia? La hipertensión arterial, inuria, hay edema en el último trimestre del embarazo. Y esto a qué puede conllevar a convulsiones, a coagulación intravascular diseminada, con lesiones al hígado, al riñón, al corazón, al cerebro, a la placenta. Esto es mortal. Si no se trata, eso es mortal. Hay algunas primigestas que sí, con preeclampsia que no sobreviven. Y está la eclampsia, ¿verdad? Que quizás es la que sí se pueden en alguna forma, pues, salir adelante. Este es otro. Enfermedad trofoblástica gestacional. Estos son tumores y procesos pseudotumorales caracterizados por proliferación del tejido trofoblástico asociado al embarazo con comportamiento maligno. Las células trofoblásticas ya vimos dónde que están y para qué sirven, para que se implante el embrión, y dentro de ellas pues está la mola hidatidiforme, que es una tumefacción quística de las vellosidades placentarias. Son precursoras frecuentes del coriocarcinoma, y estas molas hidatidiformes se pueden presentar en embarazadas de 4 a 5 meses con hemorragias vaginales y útero mayor de lo normal. A veces los embarazos son confundidos, ¿verdad? Son confundidos con molas hidatidiformes. Pueden pensar de que es un embarazo y quizás hay frecuencia de que no sea un embarazo, sino que sea una mola hidatidiforme. También el coriocarcinoma o carcinoma gestacional.
Es una neoplasia epitelial maligna formada a partir de células trofoblásticas derivadas de cualquier forma del embarazo previo normal o anormal. Y los tumores trofoblásticos de localización placentaria. Las placentas también son delicadísimas, sumamente delicadas. Pueden dar muchas complicaciones. Bueno, para nosotros el diagnóstico del laboratorio clínico patológico ya veíamos allá, que esto es casi, creo que este es el mismo esquema que teníamos allá, la figura. En anomalías o malformaciones, biopsia en el hombre, en la mujer. En inflamaciones ya mencionábamos, es el mismo. Examen general de orina para nosotros, urocultivo, un directo cultivo de secreciones, en el caso del hombre, ¿verdad? Un leucograma y un espermograma. Ahora le incluyen lo incluyen aquí, en procesos infecciosos. Para la mujer igual, examen general de orina, directo y cultivo de secreciones, leucograma y una citología cérvico-vaginal. Tumores, biopsia en el hombre, marcadores tumorales, como ya dijimos, el PSA, que es para próstata, la AFP, alfa fetoproteína para todos los tumores testiculares y la ferritina para el carcinoma prostático. Y la ferritina para cuando hay sospechas de carcinoma prostático o quieren definir un diagnóstico. En tumores para la mujer, biopsias, marcadores tumorales. Este marcador del CA125 sí es bastante solicitado y el CA ovárico pues también. La importancia de las pruebas de laboratorio. Fíjense que aquí va para los dos. En el laboratorio se trabaja en el caso de medicina legal, ¿verdad? En el caso de medicina legal se hacen pruebas de semen para descartar paternidad responsable. En medicina forense también, ¿verdad? Hay pruebas especiales para poder definir si hay presencia o ausencia de espermatozoides en diferentes secreciones de vulvares, vaginales, rectales. En casos de violación, en homicidios sexuales, son tantas cosas. En medicina forense hay laboratorios, en medicina legal, en medicina forense hay laboratorios clínicos en donde pues también estos son parte importante de los análisis que ahí se realizan. En planificación familiar para ver efectividad de la vasectomía. En el Seguro Social hay un área, ¿verdad? En donde se hacen estudios de hemogramas para ver efectividad de la vasectomía. En estudios de fertilidad e infertilidad, ya no se diga. Y ahí es donde les digo yo de que es importante también el revisar lo que es la anatomía de uno y de tanto del varón como de la hembra. Porque uno piensa, ¿verdad?, que solo la infertilidad solo puede ser en la mujer, pero no. Cuando está en estos estudios, por ejemplo, en el hospital de la mujer, siempre, en maternidad, otras palabras, siempre ha existido estos estudios, ¿verdad?, de infertilidad, de fertilidad y de infertilidad. Y uno cree que solamente la mujer, por ser maternidad, y se entonces ahí son las mujeres. No, también hay estudios en donde investigan las causas de infertilidad en un hombre y en la mujer, y ahí va a ver dónde es que está la alteración, dónde es que está el problema, y igual para el hombre como para la mujer. Otro serían los estudios de fertilidad e infertilidad, de inseminación artificial. Bueno, pues estos estudios de fertilidad e infertilidad, para eso son prácticamente, ¿verdad? Para parejas que no han podido tener sus hijos
y quieren tenerlos, ¿verdad? Entonces hacen inseminaciones artificiales. En maternidad lo hacen. Y en muchos casos, no desde hoy, hace mucho tiempo ya los hacían. Nada más que en los laboratorios eh, donde se hacen mucho más especiales. Son casos más especiales, muy caros, por cierto, de inseminación artificial. Ahí hay una tecnología súper avanzada, ¿verdad? Increíble, porque uno cree que trabajar con espermatozoides, con óvulos, hasta ahí no nos llega, porque nosotros realmente es limitado estudiar un espermograma, estudiar las células en una citología cervicovaginal, hasta ahí más o menos, pero ya esto es estudio y sí es un área completamente diferente, especial, bonita, interesante y todo lo más que yo les puedo decir. Además también hay ahora las pruebas de laboratorio también son importantes para los bancos de semen humano, eso también parte de esto, que los estudios de fertilidad e infertilidad son estos bancos de semen humano. Estudian los espermatozoides y si no los conocemos, ¿verdad? Y si no conocemos las estructuras del aparato genital femenino, si están bien, si no están alteradas, si funcionan, o sea, los estudios de fertilidad e infertilidad son de verdad muy lindos, muy especiales. A ver, jóvenes, ¿qué más? Creo que hemos llegado al final.